Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Se lleva a cabo en el centro de Bogotá una cumbre de gobernadores con el ministro de Defensa. En medio del encuentro, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, expresó que resurgieron los grupos armados en su departamento. Habló de ausencia de fuerza pública, de narcotráfico y de aumento de violencia. Dio como ejemplo que ha habido nuevos retenes ilegales. El comandante de las fuerzas militares le aseguró que redoblará la seguridad. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Emergencia en la zona portuaria de Cartagena. Una fuerte explosión captada en video dio origen a un voraz incendio en una bodega de Contecar, empresa que hace parte de la Sociedad Portuaria de Cartagena, uno de los puertos más importantes del país. 10 unidades de bomberos, 3 máquinas y 2 carrotanques llegaron hasta la zona para atender el incendio, que es materia de investigación por parte de las autoridades. No se presentaron o se registraron mejor personas fallecidas ni heridas, eso sí, algunas afectadas por inhalación de humo. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En el Día Internacional de la Mujer se llevaron a cabo varios actos para recordar las violencias contra las mujeres, que nada más el año pasado dejaron más de 400 víctimas de feminicidios. Uno de esos actos consistió en la marcha organizada por colectivos feministas, que terminó con actos violentos que vandalizaron algunas estaciones del sistema de transporte público Transmilenio. Solo el año pasado, más de 410 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias del mundo hoy. Prueban corredor marítimo humanitario para Gaza. Parten barcos con ayuda. Mejora la imagen de Biden tras su discurso del Estado de la Unión, en el que subió el tono. Trump paga $92 millones de fianza tras condena en Nueva York por difamación. Alerta para Moscú. Podría presentarse un ataque terrorista de gran escala en los próximos días. Declaran culpable de narcotráfico al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Otro avión presenta emergencia por fallas en su tren de aterrizaje en Estados Unidos. Es el segundo en 24 horas. La Unión Europea anunció que a partir de mañana se activa un corredor marítimo humanitario para llevar ayuda urgente a Gaza. En medio de la crisis humanitaria que vive Gaza por el asedio constante de Israel y Hamas, la Unión Europea, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos llevarán a cabo un corredor de ayuda humanitaria para el pueblo palestino. We are launching this Cyprus Maritime Corridor together. Cyprus, the European Union, the United Arab Emirates and the United States. And it is your relentless work to get this corridor up and running, despite all the challenges. And this is truly inspiring. We are now very close to the opening of the corridor, hopefully this Saturday, this Sunday. And I'm very glad to see that an initial pilot operation will be launched today. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel celebró la iniciativa, ya que permitirá aumentar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, después de que se realicen controles de seguridad de acuerdo con los estándares israelíes. Sin embargo, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusó a Israel de estar acelerando su ocupación en Cisjordania, con asentamientos ilegales de este territorio palestino, una práctica que, recordó, constituye un crimen de guerra bajo las leyes internacionales. En las últimas horas, al menos 5 personas fallecieron y varias resultaron heridas por el impacto de las cajas de ayuda humanitaria lanzadas desde el aire. Según autoridades, los paracaídas de uno de los envíos no se abrieron, haciendo que la carga cayera a gran velocidad sobre un edificio, rompiendo su techo. En Estados Unidos, una nueva encuesta reveló que 6 de cada 10 espectadores del discurso del Estado de la Unión presentado ayer por Joe Biden tuvieron una reacción positiva frente a la imagen del mandatario. Más de 6 de cada 10 estadounidenses que vieron el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Joe Biden tuvieron una reacción positiva a este, y un 35% más pequeño reaccionó muy positivamente.
Los estadounidenses que vieron el pronunciamiento dijeron entre un 62% y un 38% que las políticas propuestas por Biden llevarán a Estados Unidos en la dirección correcta. Ese patrón de positividad generalizada pero moderada refleja la recepción de los discursos de Biden en años anteriores. Por ejemplo, el año pasado el 72% de los espectadores reaccionó positivamente y el 34% dijo que su reacción fue muy positiva. Como en los últimos años, las reacciones de los observadores demócratas del discurso hacia Biden fueron casi universalmente alentadoras, y alrededor de 2/3 de los independientes que sintonizaron ofrecieron una reacción positiva, mientras que 3/4 partes de los republicanos que vieron el discurso de este año ofrecieron una crítica negativa. Y por su parte, el expresidente Donald Trump se burló del discurso que dio el presidente Biden. El expresidente de Estados Unidos y futuro candidato republicano Donald Trump dio su refutación al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente estadounidense Joe Biden, culpando al actual mandatario por lo que llamó un espectáculo de terror de migración ilegal al país. Joe Biden is on the run from his record and lying like crazy to try and escape accountability for the horrific devastation he and his party have created. All the while they continue the very policies that are causing this horror show to go. A former president actually said that. Por su parte, en medio del discurso, aunque Biden no pronunció el nombre de su predecesor, arremetió en múltiples ocasiones contra Trump. En la apertura del evento se refirió a Trump por alentar a Rusia a invadir a los miembros de la OTAN que no cumplen con los objetivos del gasto de defensa y otras por las mentiras electorales tras los comicios del año 2020 como la amenaza más grave para la democracia. Y Donald Trump pagó una fianza de más de $92 millones mientras apela a la millonaria multa que le fue impuesta por difamación contra la escritora Elizabeth Jean Carroll. En enero, un jurado federal otorgó a Jean Carroll $83,3 millones en daños y perjuicios como resultado de las declaraciones difamatorias de Trump, en las que negaba haberla violado y decía que ella no era su tipo. Además, la señalaba de inventar la acusación para impulsar las ventas de su libro. El candidato republicano, al mismo tiempo de pagar la fianza a la escritora, apeló el veredicto, diciendo que no debería deber nada y alternativamente esa suma de dinero debería reducirse sustancialmente, lo cual puede tardar meses. La moción fue una sorpresa porque los abogados del exmandatario han pedido en varias ocasiones más tiempo al juez para pagar la fianza y reducir su monto. Y es que el magnate también se enfrenta a la fecha límite del 25 de marzo para aportar $454 millones al caso del fraude civil del Procurador General de Nueva York. Un nuevo informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos confirmó que el país creó 275,000 nuevos empleos en febrero. La contratación de trabajadores se mantuvo sólida en febrero en Estados Unidos, mientras que el desempleo aumentó ligeramente según los datos gubernamentales publicados este viernes, una señal que potencialmente es alentadora para el presidente Joe Biden, quien espera enfriar la economía sin llevarla a una desaceleración. El número de plazas aumentó a 275,000 el mes pasado, luego de una revisión a la baja combinada de 167,000 empleados en los 2 meses anteriores. Según el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales, la tasa de desempleo aumentó al 3.9%. Las cifras de nóminas y salarios se derivan de una encuesta de empresas y otros empleadores, mientras que las cifras de desempleo provienen de una encuesta separada y más pequeña de hogares. Esta última encuesta reflejó un aumento en el número de trabajadores desempleados. Estados Unidos y el Reino Unido advirtieron que Moscú podría sufrir un ataque terrorista de gran escala en los próximos días. Las embajadas de Estados Unidos y del Reino Unido en Rusia han lanzado un aviso urgente sobre la posibilidad de un ataque terrorista en Moscú dentro de las próximas 24 a 48 horas. Este anuncio insta a los ciudadanos estadounidenses a mantenerse alejados de concentraciones masivas. En una actualización de seguridad, se mencionó que se han recibido informaciones sobre planes de ataques extremistas, posiblemente dirigidos a eventos concurridos en la capital rusa, como conciertos. Las alertas se dan en medio de una caída del sitio web de la Embajada de Estados Unidos en Rusia.
Por otra parte, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia reveló el pasado 7 de marzo que frustró un atentado, presuntamente planeado por el Estado Islámico contra una sinagoga en Moscú. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, reveló que más de 4.000 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina en solo un año. Según este reporte, publicado en noviembre del 2023, en 26 países de la región se registraron 4.050 feminicidios. Los países con las tasas más altas fueron Honduras, República Dominicana y El Salvador. Entre tanto, las tasas más bajas de feminicidio se presentaron en Puerto Rico, Perú, Colombia y Cuba. El 2022 fue el año que más casos registró en el último lustro, lo que muestra la persistencia y gravedad del feminicidio en la región. 89.000 mujeres fueron asesinadas intencionalmente en todo el mundo. 48.000 fueron asesinadas por sus parejas u otros familiares. 133 en promedio fueron asesinadas cada día por alguien de su familia. Más del 70% de las víctimas de feminicidio tenían entre 15 y 44 años. Entre el 63% y el 76% de las mujeres han experimentado algún episodio de violencia por razón de género en distintos ámbitos de su vida en los países de la región. Y en un reporte de la ONU Mujeres muestra que a partir de la pandemia del COVID-19, el feminicidio se ha deteriorado. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, dijo que no cederá a la presión del chavismo y que mantendrá su candidatura. Óigame bien, aquellos que están hablando de sustitutos, ¿han oído, no? Les tengo una sorpresa, ¿no, verdad? Sí, aquí sí hay un sustituto, ¿sabe quién? El que va a sustituir a Nicolás Maduro, que soy yo. Desde que se conoció la ratificación de su inhabilitación, algunos miembros de la oposición, entre ellos Enrique Capriles, han instado en que se debería buscar otro candidato que sí tenga vía libre para competir y hacerle frente a Nicolás Maduro, en un intento por evitar un vacío por parte de la Plataforma Unitaria Democrática. Sin embargo, Machado insistió en que dará lucha contra el régimen del actual gobierno, instando a la oposición de no entrar en el juego del régimen y no ceder ante sus decisiones infundadas con las que busca dejarla fuera de la carrera, por el riesgo que representa para su reelección. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue hallado culpable de narcotráfico por un jurado de Nueva York. Luego de 2 semanas de juicio, el jurado revisó meticulosamente cada acusación relacionada con narcotráfico, basándose únicamente en las pruebas presentadas durante el juicio, y emitieron su veredicto al Tribunal Federal. Hernández, de 55 años, quien sirvió 2 mandatos como líder de Honduras entre 2014 y 2022, es acusado de 3 cargos: conspirar para incorporar cocaína, usar y portar ametralladoras y otros dispositivos destructivos. Los cargos podrían acarrear una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua. La sentencia será leída el 26 de junio en un tribunal de Estados Unidos. En menos de 24 horas, otro avión comercial de United Airlines tuvo una emergencia en los Estados Unidos. Un Boeing 737 sufrió un accidente durante su aterrizaje en Texas. Se trata de una aeronave de la compañía United Airlines, la cual sufrió un colapso en el aeropuerto intercontinental George Bush, en Houston, Texas, después de aterrizar. La Administración Federal de Aviación confirmó que los pasajeros a bordo del avión Boeing 737 desembarcaron en la calle de rodaje y fueron trasladados en autobús a la terminal. Por su parte, la aerolínea comunicó que el avión involucrado transportaba 160 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Este es el segundo problema que sucede en menos de 24 horas por parte de esta aerolínea, luego de que un avión perdiera una rueda al despegar del Aeropuerto Internacional de San Francisco, California, y tuviera que aterrizar de emergencia en Los Ángeles. Una plataforma musical creó Made in Colombia, una puerta para que artistas colombianos emergentes puedan ser escuchados en el exterior.
Colombia se ha convertido en una potencia musical imparable, exportando talento y conquistando las listas mundiales. El liderazgo de los colombianos se registra en Spotify, con más de 830 millones de playlists de usuarios en el mundo que contienen música hecha por colombianos. Decidimos darle una imagen que represente ese momento que está viviendo y que lleva viviendo Colombia como exportador de artistas desde hace bastante tiempo. El 84% de los streams de artistas colombianos vinieron de usuarios extranjeros. Por eso la plataforma lanza una nueva iniciativa, Made in Colombia, que busca elevar y visibilizar el talento del país. Con esto también permite a los artistas emergentes visibilizar sus canciones. En el mapa, los países con más oídos puestos en Colombia son México, Estados Unidos, España, Chile y Argentina. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Todos los gobernadores del país se reunieron hoy en forma extraordinaria con el señor ministro de Defensa, el doctor Iván Velázquez, para examinar la situación de orden público en todo el país. Este encuentro, que se denominó Cumbre de Convivencia, Seguridad y Justicia, tuvo la asistencia de todos los gobernadores. La gobernadora del Tolima, la doctora Adriana Matiz, fue una de las asistentes, y una de las cosas que llamó la atención de los periodistas presentes es que, pues, resultaba medio irónico, comentó ella, que para solucionar o buscar solución a los problemas de orden público gravísimos que enfrentan departamentos como el Tolima, hay una cumbre en el Hotel Tequendama de Bogotá. La doctora Matiz es nuestra invitada esta noche. Gobernadora, buenas tardes. Yamil, muy buenas tardes a ti y por supuesto a todos los televidentes. Gracias, gobernadora. ¿Cómo es la referencia suya a la ironía de hacer cumbres en el Hotel Tequendama mientras el orden público está desbaratado totalmente en departamentos como el suyo, el Tolima? Bueno, Yamil, pues yo tengo que contarte y contarle a todos los televidentes que mientras nosotros estábamos aquí en esta cumbre de seguridad con el ministro de Defensa, pero además también con el resto de gobernadores en mi departamento del Tolima, en el corregimiento del Limón, municipio de Chaparral, pues precisamente en ese momento ocurrió un asesinato en contra de un campesino, de un señor de 49 años del municipio de Chaparral, quien estaba con su hijo de 19 años. Al señor le dieron 16 balas de fusil, mientras a su hijo de 19 años lo obligaron a que tenía que desplazarse de su finca, no podía volver por allí. Es decir, estamos hablando no solamente de un homicidio, sino que estamos hablando también de un desplazamiento. Y esa situación nos preocupa muchísimo, de ahí que creo yo que estas cumbres, sí, muy bonito hacerlas acá en Bogotá, en el Hotel Tequendama, pero debemos ir más allá de eso y debemos seguir realizando estos procesos en el territorio, allá en cada uno de nuestros municipios, conociendo y viviendo la realidad que está viviendo nuestra gente. El señor ministro de Defensa, señora gobernadora, ¿qué le respondió a su queja justa? Bueno, pues el ministro de Defensa básicamente nos manifestó que quería ir efectivamente al municipio de Planadas. Ustedes saben que en Marquetalia, en el municipio de Planadas, fue que nació la guerrilla. Hoy tenemos unos problemas muy graves de seguridad en el sur del departamento del Tolima. Y cuando hablo del sur, hablo de Planadas, hablo de Río Blanco, hablo del municipio de Chaparral, del municipio de Ataco. Y tenemos problemas porque allí están realizándose retenes ilegales, retenes que no veíamos hace más de 15 años en nuestro departamento del Tolima. Están realizándose extorsiones. La extorsión en el departamento del Tolima tuvo un incremento de más del 100% y eso nos preocupa muchísimo también en nuestro departamento. Pero además, Yamil, también se está, por parte de estos grupos al margen de la ley, se está carnetizando a los presidentes de Junta de Acción Comunal y a la comunidad en general, y eso también nos preocupa. De ahí que el ministro de Defensa nos manifestara que está en toda la intención
intención de realizar en la primera semana del mes de abril un consejo de seguridad allá en el territorio donde nosotros queremos tenerlo, en el municipio de Planadas, no solamente con la gobernadora del departamento del Tolima y las autoridades locales y regionales, sino también invitar a otros gobernadores que tienen injerencia en esa región y en lo que está pasando, como es el departamento del Valle y también el departamento del Huila. Sí, ¿para qué son los retenes que usted denuncia, señora gobernadora? Bueno, básicamente esos retenes están parando a los vehículos que llevan la gente, están haciendo requisas, están mirando quiénes son los que van. Esos retenes que veíamos hace muchos años en todo el territorio colombiano y que hoy desafortunadamente estamos viendo nuevamente en el sur del departamento del Tolima. Y no solamente los retenes, Yamil. Hace más o menos 8 días también a un exalcalde del municipio de Río Blanco le cogieron su carro y lo marcaron también con letreros de las FARC y demás. Creo que esta situación es muy delicada y yo hoy vine a esta cumbre de seguridad precisamente a llamar la atención del gobierno nacional. Nosotros queremos acciones ya y el llamado de atención es para que menos retórica y más acciones en el territorio. Yo creo que el tema de los discursos ya pasó, aquí tenemos es que actuar con hechos, con decisiones que sean contundentes, que lleven a garantizarle la seguridad a los ciudadanos y eso fue lo que vinimos precisamente a hacer hoy en esta cumbre de seguridad, llamar la atención para que esas políticas que hay desde el gobierno nacional se articulen con los gobiernos departamentales. Nosotros necesitamos saber cuáles son las políticas claras, precisas en materia de seguridad que nosotros vamos a tener en los territorios. Pero, gobernadora, ¿qué tipo de medidas, de políticas concretas puede adoptar el gobierno nacional para enfrentar esta situación tan delicada que usted denuncia? Son muchas medidas, Yamil. Mira, yo lo primero que diría es que hay unas medidas sociales y hay otras medidas que se toman directamente en un proceso articulado entre la nación y los departamentos. Yo la seguridad creo que hoy debemos trabajarla de una manera diferente. Hoy la seguridad debe trabajarse desde la convivencia para lograr la seguridad y esto es con la generación de oportunidades. Cada oportunidad que nosotros le generemos a un joven es un joven que le estamos robando, que le estamos quitando a la delincuencia, a estos grupos que hay al margen de la ley y por esa razón creo que se debe trabajar también en ese tema y en acciones integrales que lleven a garantizar la seguridad en los territorios. Pero además de eso, nosotros necesitamos, y aquí todos los gobernadores y los alcaldes que asistieron de ciudades intermedias lo manifestaron, necesitamos aumento del pie de fuerza público, necesitamos movilidad para la fuerza pública, necesitamos tecnología, pero además también de eso necesitamos que se lleven a esas mesas de diálogo estas situaciones que están ocurriendo en el territorio y esa fue otra solicitud que también hicimos, que a las mesas de diálogo se lleve este tema, que no hayan más extorsiones, que no hayan más retenes ilegales y creo que esas solicitudes que deben plantearse en esa mesa de diálogo deben tener un estudio muy claro y muy preciso también por parte no solamente del ministro sino de todos los que hacen parte de las mesas de negociación. Y a ver, mire, señora gobernadora, como mandataria seccional que usted lo es y con la autoridad que tiene, ¿qué ha hecho para enfrentar estas situaciones tan anómalas? Muchas gracias por esa pregunta, Yamil. Nosotros desde la gobernación hemos hecho mucho, hemos hecho todo lo que puede hacer la gobernación y por eso hoy acudimos al gobierno nacional, porque creemos que nos han dejado solos en esa tarea. ¿Y qué hemos hecho desde la gobernación? Mire, en primer lugar, lo que hemos hecho es dejar unos recursos destinados para que efectivamente haya un aumento del pie de fuerza. Con el Ejército Nacional, 1.300 millones de pesos para aumentar esos jóvenes, hombres y mujeres que vayan a pagar el servicio militar y que nosotros, como contraprestación por eso, logremos tener un subsidio para las familias de esos jóvenes y para esos jóvenes que presten el servicio militar durante los 18 meses. Pero además de eso, también con la policía.
Hoy hay matrícula cero para ingresar a la policía, pero también quisimos nosotros ayudar a esos jóvenes para que los jóvenes que ingresen a la policía puedan comprar los equipos que les solicita la policía para poder ingresar e incorporarse a la Policía Nacional. Es decir, que ahí estoy hablando de 2.500 millones de pesos. En materia de movilidad, estamos haciendo un esfuerzo inmenso. El día lunes incluso vamos a entregar movilidad a la Policía Nacional con un grupo Cobra, además que armamos en el departamento del Tolima, que va a garantizar el tema de la ruralidad, sobre todo en el centro del departamento del Tolima, con motos de alto cilindraje, pero además entregar movilidad al resto de la policía. Estoy hablando de más de 60 motocicletas que se van a entregar. Vamos a comprar más de 2.700 millones en cooperación y en articulación, porque yo sí articulo la política del gobierno departamental con los municipios, con los alcaldes. Entonces, con los alcaldes conjuntamente vamos a hacer una inversión muy grande de parte de la gobernación de 2.700 millones de pesos, más lo que colocan las alcaldías para comprar camionetas que les sirvan también a la fuerza pública y poder realizar el patrullaje que ellos tienen que realizar. Se sacó el cartel de los más buscados y además de eso ampliamos el plan de recompensas en el departamento del Tolima. Y esto es muy importante. Miren, hay una persona que le está haciendo mucho daño, Yamid, al sur del departamento del Tolima. Y ese es Johan Alex Vanegas, quien es alias Capotillo. Es un hombre que nos está causando un gran daño en el sur del Tolima, es de las disidencias de las FARC y nosotros por esa persona hoy estamos ofreciendo 100 millones de recompensa porque nos dé información para poder capturar a ese bandido. Así es que estamos actuando desde la gobernación, facilitando todos los medios para que la fuerza pública realice la tarea que tiene que realizar, que no es otra que la de garantizar la seguridad en el territorio. En algunos departamentos, señora gobernadora, se ha denunciado que de parte de ejército y policía hay cierta inquietud frente al orden público. ¿Usted qué opina? Bueno, yo voy a hablar por lo que conozco y por lo que he vivido durante estos 2 meses con la fuerza pública, y es que hemos realizado, tanto con el Comando de Policía del Tolima como con el Ejército Nacional, un trabajo articulado para poder llegar a desarticular bandas delincuenciales, porque es que aquí no estamos hablando tampoco solamente de lo que se está presentando con las disidencias de las FARC, ni con la extorsión. Aquí estamos hablando de tema de microtráfico, que también es supremamente grave y que nosotros lo tenemos, por ejemplo, sobre todo en el corredor del centro y el corredor del norte del departamento del Tolima. Estamos hablando de delincuencia común, hurto a carros, hurto a motocicletas, hurto a personas. Entonces, para cada uno de esos delitos y en cada una de esas zonas hay que tratar el delito de manera diferente. Por eso nuestro plan de seguridad es un plan de seguridad que es regionalizado. Y es regionalizado porque son diferentes las acciones que yo tengo que implementar en el norte que las que tengo que implementar en el sur, porque son diferentes los actores delincuenciales que están presentes en esas zonas y en esos territorios. Entonces nosotros hemos hecho un trabajo articulado con la fuerza pública y con los alcaldes también del departamento del Tolima para lograr garantizar la seguridad, pero nos preocupa que no vemos avances, que nos sentimos muy solos, y de ahí el llamado que hicimos al gobierno nacional. Yo tengo la camisa puesta por la seguridad de mi departamento y yo quiero que también el gobierno nacional se ponga la camisa por la seguridad, no solo del Tolima, sino de todo el país, porque nos está afectando absolutamente a todos los departamentos. ¿No sienten ustedes, señora gobernadora, soledad de parte de la presencia del gobierno central? A ver, señora gobernadora, ¿diría usted que falta mucha mayor presencia del gobierno central? Yamid, yo diría efectivamente, y por eso lo manifesté, que me sentía sola en el territorio, porque creo que hace falta una mayor presencia. Cuando uno habla de la paz total y de la convivencia ciudadana, creo que debe tener presente que esa paz total solamente se logra con la presencia del gobierno en las regiones y con la presencia en infraestructura educativa. Tenemos en mal estado las instituciones educativas, Ministerio de Educación, ¿qué se va a hacer? Se logra con infraestructura vial, se logra con la generación de empleo, se logra con el apoyo al sector agropecuario.
agropecuario. Y por eso nos sentimos solos. Yo a veces me pregunto qué es la paz total. Y digo, paz total es que la gente no sienta miedo de vivir en los territorios. Paz total es que la gente no se sienta extorsionada. Paz total es que la gente no tenga que regalar sus propiedades o tenga que dejarlas abandonadas. Y señora gobernadora, cuando usted me hablaba hace un momento de carnetización, ¿qué es eso? Bueno, Yamil, pues lo que hemos vivido en el sur del Tolima es que se está citando a un sitio específico a los presidentes de Junta de Acción Comunal y allí en ese sitio le piden a los presidentes de Junta de Acción Comunal no solo que tienen que carnetizarse ellos, es un carnet, sino que deben carnetizar también a la comunidad. Y eso a nosotros nos preocupa muchísimo, porque la gente acude a nosotros y nos dice, doctora Adriana, ¿qué voy a hacer cuando a mí me coja un retén del ejército y me encuentre ese carnet que hoy me está pidiendo la guerrilla que yo tengo que tener? Y claro que es una preocupación enorme. Esto no debería estar ocurriendo en los territorios y por eso vuelvo y reitero, Yamil, el llamado que hacemos al gobierno nacional para que haya más presencia, para que haya más apoyo, para que definitivamente se siga trabajando desde las regiones, desde el territorio. Yo quiero tenerlos en mi territorio, quiero tenerlos allá en Planadas. Planadas es un municipio, en Marquetalia, vuelvo y reitero, allá nació la guerrilla y es un municipio hoy pujante, un municipio que gracias a todas las inversiones de la gobernación del departamento del Tolima, a inversiones que han hecho los gobiernos nacionales, pero además cooperación internacional, ha resurgido, ha salido adelante. Hoy en Planadas estamos en un proceso enorme en materia de cafés especiales, hoy estamos exportando cafés especiales, se ha fortalecido el proceso de la asociatividad. De Planadas tenemos el campeón de barismo a nivel nacional, pero además tenemos la tasa de la excelencia del café en ese municipio. Le cuento una anécdota, en la feria de cafés que hubo el año inmediatamente anterior, se pudo vender 1 libra de café especial del municipio de Planadas en $50.5, más de 200.000 pesos, 1 libra de café. A eso es que le está apostando la gente de Planadas, los jóvenes del municipio de Planadas. Nosotros no podemos permitir que todo esto que se ha hecho, todos esos esfuerzos que han hecho los gobiernos departamental, el mismo nacional y la cooperación internacional se echen a la basura. Aquí tenemos que seguir trabajando por el resurgir del sur del Tolima. Y yo quiero decir hoy, Yamil, que yo no voy a ceder 1 metro en la seguridad de mi territorio para que se la tomen los bandidos, para que se la tomen los delincuentes, para que se la tomen quienes quieren destruir el progreso y desarrollo de esa parte del Tolima. ¿Es un carnet de las FARC? Es un carnet que ellos les hacen expedir con las, digamos, la parametrización que ellos mismos establecen. No es un carnet como tal de las FARC, que diga que son de las FARC, no, sino es un carnet que tiene una parametrización especial que ellos mismos establecen y que le piden a los presidentes de junta que además lo tenga que hacer la gente de la comunidad. Es decir, le ponen los disidentes de las FARC esa tarea a los presidentes de Junta de Acción Comunal para que ellos les expidan esos carnets a los integrantes de la comunidad. ¿Y ese carnet? Y con ese carnet ya saben que se tienen que identificar. ¿Y ese carnet para qué sirve? No, para nada, es una identificación. Yo no entiendo cuál es el sentir de eso. Yo me imagino, Yamil, porque pues no tengo certeza en lo que te voy a decir, porque jamás he hablado y jamás hablaré con estos grupos delincuenciales, pero me imagino que es precisamente para tener una identificación clara de las personas que viven en la región. Qué barbaridad. ¿Y a usted no le da temor, señora gobernadora, por su seguridad, por su vida? A mí me da temor y me duele, es lo que le pasa a los tolimenses. Y hoy lo que están viviendo los tolimenses del sur, del departamento del Tolima, lo que está viviendo la gente en el municipio de Dolores, la zozobra en la que vive, el miedo en el que vive, el confinamiento en el que están viviendo en el sur del Tolima, no se compadece con nada. Y eso es lo que me duele y me da temor. Eso sí me da temor, sentir lo que la gente hoy está sintiendo por todas estas amenazas y por todos estos actos delincuenciales que están cometiendo estos bandidos. Y estas denuncias que usted ha hecho aquí, señora gobernadora, ¿se las dijo al ministro de Defensa?
Claro que sí, no las dije solamente yo, también en los demás departamentos está ocurriendo. Aquí habló el gobernador del Caquetá y fue muy claro también con lo que está ocurriendo, que se asimila muchísimo a lo que está ocurriendo en el departamento del Tolima. Entonces no es una situación que se esté presentando solamente en el Tolima, es una situación que se está presentando en varios departamentos y que para eso era esta cumbre de seguridad, precisamente para darle a conocer al ministro. Y yo sentí, Yamid, que el ministro recibió muy bien todas estas peticiones que nosotros le hicimos. Mire, por ejemplo, el hecho de que él vaya a un consejo de seguridad al municipio de Planadas, nosotros lo recibimos muy bien, y lo recibimos muy bien porque sabemos que de ese consejo de seguridad van a salir acciones concretas para el departamento del Tolima, que vamos a tener un aumento del pie de fuerza tanto de la policía como del ejército, que vamos a tener esa unidad de infantería de marina que le hemos pedido que se tenga para el municipio de Prado y proteger toda la represa de Prado y todos los habitantes de allí, más cuando se está impulsando todo el turismo, que vamos a lograr que a través del Ministerio del Interior logremos sacar adelante un proyecto en materia de tecnología, que vamos a lograr que el ministro de Justicia también se comprometa con ese centro de detención transitoria que necesitamos en la ciudad de Ibagué. Entonces yo espero lo mejor en ese Consejo de Gobierno que vamos a tener en la primera semana del mes de abril, porque le vi la mejor actitud al ministro y espero que así sea. Pero, a ver, señora gobernadora, que el ministro de Defensa y seguramente más adelante el ministro de Justicia vayan personalmente a Planadas, ¿qué supone para arreglar la situación tan grave de orden público que usted está denunciando? Lo primero que tengo que decirte es que hoy en la reunión del día de hoy, por lo menos, ya vamos con acciones claras. A raíz también de esa intervención que hizo el ministro, vamos con acciones claras en el sentido de que se va a aumentar, por ejemplo, el ejército en 300 hombres más, que vamos a tener un grupo especial de la Policía Nacional que va a hacer un trabajo en algunos municipios del centro del departamento del Tolima, en especial en el municipio del Espinal, en el municipio del Guamo, municipio de Mariquita, donde tenemos problemas graves de delincuencia común, que vamos a tener de aquí a diciembre un grupo especial de 600 hombres del ejército en los límites con Tolima y los límites con el Cauca. Pero además de eso, quiero decirte, Yamid, estoy segura y convencida que en ese Consejo de Seguridad vamos a lograr tener la unidad de infantería que estamos pidiendo para el municipio de Prado y que vamos a lograr también que se hagan las inversiones que corresponden en materia de tecnología, cámaras de seguridad en las principales vías del Tolima con el Ministerio del Interior. Y mira, gobernadora, usted que estuvo presente en la Asamblea de Gobernadores, ¿se siente sola en su denuncia? ¿Es un caso aislado el que vive el Tolima o todos los gobernadores denunciaron situaciones similares? No, Yamid, yo creo que todos los gobernadores que intervenimos hicimos denuncias que son muy similares en temas de extorsión, en temas de presencia y disidencias de las FARC, en temas de microtráfico, en temas de delincuencia común. Los problemas son comunes, en unos con un carácter especial, en otros tal vez no, pero digamos que en la generalidad son esos delitos los que se tocaron y se denunciaron por gobernadores de este país. Es decir, señora gobernadora, usted resumiría que la situación de orden público que está viviendo Colombia es sumamente grave. En mi departamento es grave y yo creo que en el país se ha deteriorado bastante y lo que no podemos permitir es que se siga deteriorando la seguridad. Tenemos que volver a recuperar la seguridad y aquí no estamos diciendo que se tenga que recuperar con plomo. Aquí lo que estamos pidiendo es que se ejerza la autoridad legítima del Estado en la recuperación y la garantía de la seguridad para los ciudadanos. A usted y a sus compañeros de gobernaciones la dejó o los dejó tranquilos la respuesta que encontraron por parte del señor ministro de Defensa. Yo voy a hablar del caso concreto del departamento del Tolima y vuelvo y reitero, creo que el Consejo de Seguridad que vamos a llevar a cabo la primera semana de abril nos va a absolver muchísimas dudas en torno a si vamos a seguir solos o si definitivamente vamos a contar con el acompañamiento y la articulación del Gobierno Nacional en la política de seguridad. Es decir, señora gobernadora, estamos muy
pero muy lejos de la paz total. Pues yo vuelvo y reitero, Yamid, cuando yo me pregunto qué es la paz total, pues yo tengo que darme la respuesta de que la paz total es definitivamente la presencia en las regiones con obras en infraestructura educativa, en infraestructura vial, en generación de empleo, en apoyo al sector agropecuario. Y los gobernadores estamos listos para decir, venga, trabajemos estos proyectos. Yo hoy le quería decir al ministro de Justicia que también estaba invitado acá al almuerzo que tenía con los gobernadores, le quería decir, estoy lista para que hagamos el centro de detención transitoria en la ciudad de Ibagué, que lo necesita y que lo requiere. Estoy lista para aportar recursos para que trabajemos en temas de infraestructura y así se lo dije ya al ministro de Transporte en la oportunidad que tuve en el departamento del Tolima. Esa es la paz total. La paz total no es la extorsión, la paz total no es la presencia de grupos al margen de la ley que le generen miedo, temor y zozobra a la gente de nuestros territorios. Y en su opinión, señora gobernadora, pregunta final, ¿qué es lo que ha originado esta situación tan delicada que vive su departamento? Creo que es la falta de presencia en el territorio precisamente y obviamente estos grupos que han querido pasarse de otros departamentos al nuestro. Nosotros tenemos problema, por ejemplo, con el departamento del Huila, en Colombia Huila, en los municipios de Alpujarra, de Dolores y de Prado. Tenemos problemas en Planadas con el departamento del Cauca y también tenemos problemas con el Huila, tenemos problemas en Río Blanco con el departamento del Valle. Esta gente ha querido extender el control territorial y ha querido pasarse al departamento del Tolima. Y la falta de presencia de la fuerza pública, no porque no quieran, sino porque no tienen los hombres suficientes, pues les facilita obviamente a ellos ese camino. Pues señora gobernadora, doctora Adriana Matiz, gracias por haber aceptado su invitación y le deseamos que su voz sea escuchada. Muy amable gobernador. Yamid, muchas gracias y un saludo muy especial para todos. Igualmente, y a ustedes televidentes, para ustedes también muchas gracias y los invitamos a continuar aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamid. Noticentro 1, CMI. Grave situación de orden público en la mayoría de departamentos, denuncian gobernadores en cumbre. Ministro de Defensa anuncia Consejo de Seguridad en el Tolima. Vandalismo en Bogotá y en Medellín en marchas femeninas. Aumento de violencia contra la mujer, denuncia Procuraduría. Hoy, Día de la Mujer. Todavía hay esclavitud en el país, denuncia el presidente. Incendio destruye barrio humilde en el centro de Bogotá. Alcaldía anuncia ayuda. Grave incendio en bodegas del puerto de Cartagena. Se agrava situación en Nariño. Cientos de desplazados. 50.000 vehículos se quedan sin carga. Expresidente Uribe propone amnistía política. Anuncian rebaja en tarifas de aseo en todo el país. Aumentan subsidio por desempleo. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Hace pocos minutos terminó en el centro de Bogotá una cumbre de gobernadores. Los mandatarios departamentales expresaron su preocupación por el resurgimiento de grupos en zonas que ya habían sido ocupadas por el Estado. Stig Luengas, buenas noches. Detalles de lo que dijeron los mandatarios locales. Compañeras en estudio y televidentes, continúa a esta hora la cumbre de gobernadores en el centro de Bogotá, en el Hotel Tequendama. La líder de esta cumbre ha sido la gobernadora del departamento de Tolima, Adriana Matiz, que nos acompaña a esta hora en Noticentro 1 CMI. Bienvenida, gobernadora. Usted ha sido la que ha puesto aquí la cara por todos los 32 departamentos, diciendo y dando un mensaje muy fuerte de lo que está ocurriendo. Bienvenida y cuéntenos qué es lo que está pasando en el Tolima. Bueno, Steve, básicamente lo que hicimos en esta cumbre de gobernadores es exigir menos retórica y más acciones en el tema de la seguridad para todo el territorio. Y dentro de esas acciones, pues le pedimos al gobierno nacional que articulara adecuadamente las políticas, que sean claras y que se tengan de parte del gobierno nacional con los entes territoriales, no solamente con la gobernación, sino también con los municipios de los departamentos. Y aquí queremos ser muy claros, obviamente, en que necesitamos apoyo del gobierno nacional en temas
de aumento del pie de fuerza público, tanto para la policía como para el Ejército Nacional. En el departamento del Tolima tenemos un problema grave con disidencias de las FARC, tanto la Ismael Ruiz, que está haciendo presencia en el sur del Tolima, como la Darío Gutiérrez, que está haciendo presencia en municipios como Alpujarra, Dolores y el municipio de Prado. Y aquí queremos se ponga también el tema de los retenes ilegales que se están presentando. En mi departamento hacía más de 15 años no se presentaban estos retenes ilegales, pero además de eso el tema de las extorsiones, que es un problema gravísimo, que no está ocurriendo solamente en el departamento del Tolima, que está ocurriendo en varios departamentos del país, y el tema del microtráfico. Gobernadora, un mensaje claro que usted trae es: violencia, guerrilla y narcotráfico resurge y reaparecen en el Tolima. Sí, efectivamente, ese era el mensaje que queríamos traer hoy aquí a esta cumbre, porque nos preocupa muchísimo que tanto el narcotráfico como la violencia y la guerrilla estén resurgiendo en el departamento del Tolima. ¿Se siente usted sola como gobernadora y siente usted que están todos los habitantes del Tolima solos? Ese fue el llamado que hicimos precisamente al gobierno nacional. Nos sentimos solos garantizando la seguridad en el territorio, y no lo digo por la fuerza pública que haya en el departamento, porque hemos logrado el apoyo de la policía y del Ejército Nacional. Estas cumbres no deberían realizarse acá en los salones del Hotel Tequendama o acá en Bogotá, por decirlo, sino que debían realizarse allá en el territorio, y por eso la invitación al municipio de Planadas, y vamos a ir al municipio de Planadas en la primera semana del mes de abril. Muchas gracias, gobernadora Adriana Matiz, del departamento de Tolima. Y es que justamente el ministro de Defensa entregó una rueda de prensa donde dio esas declaraciones, de esa respuesta a todos los gobernadores. En cuanto a fortalecimiento de fuerza pública, en lo que esta señora, la gobernadora del departamento del Tolima, precisamente demostró mucho interés en contribuir con el fortalecimiento en todo sentido de la fuerza pública. La apropiación de 4.000 millones de pesos, si no estoy mal, para mejoramiento en condiciones de policía, 4.000 millones de pesos también aprovisionados para mejoramiento en condiciones de fuerzas militares. Extorsión, narcotráfico, homicidio y hurto, lo que más le preocupa a todos los gobernadores en medio de esta cumbre. Es toda la información desde el centro de Bogotá. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, gracias. Y por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Elder Giraldo, aseguró que los militares responderán con hechos a los reclamos que en materia de orden público hacen los gobernadores. En diálogo exclusivo con Noticentro 1 CMI, el comandante de las Fuerzas Militares, general Elder Giraldo, le respondió a la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz. No, yo respondo es con hechos. Nosotros seguimos adelantando acciones contundentes, acciones decisivas contra los diferentes factores de inestabilidad. Expresó que las disidencias de las FARC se estarían pasando al departamento del Tolima por la presión de las autoridades que ejercen en el Huila. Bueno, esa es una intención que tienen estos grupos armados de desdoblarse, de llegar a territorios para obtener ese control delictivo, pero es ahí donde nosotros estamos haciendo y cumpliendo nuestra tarea para evitar que eso se lleve a cabo. Se refirió a la activación de la Fuerza de Despliegue Rápido en el Tolima ante esa amenaza de los grupos armados. Precisamente allá en Chaparral, en la Fuerza Zeus que tenemos allá, la Fuerza de Tarea Zeus, se va a convertir en una Fuerza de Despliegue Rápido. Y ahí se van a incrementar las unidades de combate. El comandante de las fuerzas militares tiene la misión de no dejar expandir los grupos armados en el departamento. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, anunció una reducción en la meta de erradicación de cultivos ilícitos. En medio de una rueda de prensa, el ministro de Defensa anunció la meta de erradicación para 2024. El año pasado la meta de erradicación fue de 20.000 hectáreas, se erradicaron tal vez 28.000. Para este año está fijada en 10.000 hectáreas. La razón de este número es por la protección que por vía judicial en extensas regiones del país se ha dispuesto que impide esta erradicación en lo que ya está limitado como se había dispuesto desde el gobierno nacional, iniciando
la gestión del presidente Petro. Históricamente baja. En el gobierno Duque la meta era de 50.000 hectáreas. En el primer año del gobierno Petro fue de 20.000, ahora serán 10.000. 3 estaciones de Transmilenio y 7 paraderos de buses resultaron vandalizados en la marcha de colectivos feministas en Bogotá. En horas de la tarde, un inmenso grupo de mujeres que, según la Secretaría Distrital de Gobierno, eran alrededor de 6.000 manifestantes, salió a marchar por toda la carrera séptima en dirección al centro de la ciudad. El patriarcado está en todas partes, nos afecta a las mujeres y a los hombres también. El ecofeminismo busca un enfoque integrador que nos invita a volver a reivindicar el cuidado. Las autoridades se vieron obligadas a realizar cierre de varias vías importantes, ocasionando grandes trancones en la hora pico de la tarde. Estaciones de Transmilenio de las troncales de la carrera décima y la calle 26 fueron vandalizadas por algunas manifestantes, según comunicó la alcaldía. Además, 7 paraderos de buses del Sistema Integrado de Transporte Público quedaron con los vidrios rotos y sobre la carrera séptima, múltiples edificios fueron pintados con grafitis. En Medellín también se presentaron actos de vandalismo durante las marchas feministas. Un grupo de mujeres marchó por distintas calles del centro de Medellín, acompañadas por las autoridades. Durante el recorrido, algunas que cubrieron su rostro para no ser identificadas, vandalizaron las estaciones del Metroplus, San José, la Catedral, la Playa y la Estación Prado. Según el reporte de las autoridades, usaron palos y piedras para quebrar los vidrios del mobiliario, del transporte público, y la movilización derivó en caos vehicular. Según la investigación, algunas ya fueron identificadas y a esta hora ya se restableció la movilidad. A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Procuradora General Margarita Cabello alertó por el aumento de casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres. Durante la inauguración de un centro para brindar asesoría legal y protección a mujeres víctimas de violencias, la procuradora advirtió que en 2023 hubo 2.000 casos más de violencia intrafamiliar que en 2022. 63.982 mujeres fueron afectadas en casos de violencia intrafamiliar. El 77% de violencias fueron afectadas solo por el hecho de ser mujeres. Este año han recibido 80 alertas por riesgo de feminicidio. Más de 500 mujeres perdieron la vida. ¿Y saben cómo la perdieron? Víctimas de feminicidio. Cabello expresó su preocupación por los efectos de los casos de violencias en línea o en los entornos digitales. Están resultando muchísimo más traumáticos que la psicológica, la física y aún la económica. La Defensoría del Pueblo reveló un aumento en las denuncias por hechos relacionados con violencia de género. El último informe de la Defensoría del Pueblo da cuenta de que en el año anterior en Colombia se atendieron y se tramitaron cerca de 8.800 casos de violencias basadas en género y violencia por prejuicio. Al comparar la cifra con la registrada por la entidad de derechos humanos durante el 2022, cuando se atendieron 4.530 casos, el aumento casi se duplicó, pues rebasó el 90%. Esta es una fecha conmemorativa para reflexionar sobre los retos y desafíos que implica evitar retrocesos frente a sus logros relacionados con la búsqueda de equidad de condiciones y oportunidades. Por eso, en el Día Internacional de las Mujeres, el Defensor del Pueblo exhortó a que sea ratificado el reconocimiento de sus derechos y la reivindicación de sus conquistas. El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, aseguró en el Día de la Mujer que las brechas entre hombres y mujeres están al orden del día. Aunque la Corte ha protegido a las mujeres, amparando diversos derechos y ampliando otros, el presidente de la corporación advierte que todavía hay una deuda histórica con ellas. Dificultades para ascender en las empresas y en general en las entidades, el acoso de todo tipo, sexual, laboral. Reyes llama la atención sobre la brecha de género en la justicia, aunque en la rama judicial hay más de 19.000 mujeres de un total de 36.400 funcionarios. En general en el sistema de concursos, donde el acceso por concurso, creo que inclusive hay más mujeres en la rama judicial.
Mientras que en los sistemas de libre nombramiento y remoción, o por ejemplo en el sistema de elección de las altas cortes, los porcentajes son mucho menos optimistas. Es decir, en altas cortes, salvo en la Corte Constitucional, los porcentajes son bastante bajos, cercanos al 30%. El presidente Gustavo Petro dijo que en el país todavía existe la esclavitud y que afecta especialmente a las mujeres. Desde Turbo, municipio del Urabá antioqueño, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que el país no ha superado la esclavitud y reveló la cifra de la que, según el mandatario, la mayoría son mujeres. Hemos encontrado esclavitud en el mundo laboral de Colombia. Las estimaciones hablan de 400.000 esclavos que en su mayoría son esclavas. Y aseguró que el Ministerio de la Igualdad tiene la obligación y el reto de contribuir a la reparación de ese flagelo social que hoy viven miles de mujeres en el país. Y reiteró que no puede ser una dependencia de burocracia, sino un organismo estatal que atienda esas necesidades. La conducción de la mujer a trabajos forzados, por fuera de su voluntad, a la esclavitud, muchas veces en el terreno sexual, muchas veces en el terreno puramente laboral. Las declaraciones las entregó el mandatario durante la conmemoración del Día de la Mujer en el Urabá antioqueño. En el Día Internacional de la Mujer, Noticentro 1 CMI destaca la labor de mujeres que hacen parte de la fuerza pública. Esta es la historia de 3 mujeres que forman parte del grupo de investigación criminal. 3 mujeres, 3 historias. Es el día de conmemorar la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad. Me siento muy orgullosa de ser policía, me siento muy orgullosa de trabajar en una organización tan importante como es la OCN Interpol Colombia. En la policía hay 37.897 mujeres versus 133.982 hombres. Una de ellas es la intendente Joana Aguilar, perito forense en neuropsicología. Trabaja en uno de los laboratorios de criminalística más importantes del mundo. Estamos haciendo todo el apoyo al área de psicología forense y al área de psiquiatría para todos los peritajes que se realicen en atención a las secuelas que pueden llegar a quedar por alguna afectación en algún delito. Madre soltera que entrega todo por su familia y un país. La capitán Eliana Rincón es la jefe del grupo de ciencia del comportamiento forense de la policía. Es la encargada de desenmascarar a asesinos en serie, pedófilos y peligrosos cabecillas dedicados al sicariato. Desde lo que tiene que ver como la perfilación criminal, todo lo que tiene que ver con agresores seriales. Aquí en Colombia hemos participado en diferentes casos donde hemos contribuido a través de ese análisis del modus operandi, la firma conductual, analizar la motivación que se encuentra en ese lugar de los hechos de los diferentes criminales, con el fin de poder determinar que un mismo autor ha cometido diferentes hechos en diferentes momentos. 3 mujeres en diferentes roles, una misma causa, mujeres que brillan en la fuerza pública. En otras noticias, un voraz incendio acabó con más de 50 viviendas en la parte alta de la localidad de Santa Fe, en el oriente de Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció ayudas para los damnificados. Tremendo, tremendo, eso es terrible, eso no se le decía a nadie. Quedé con lo que tengo puesto, quedé con lo que tengo puesto. Más de 22 familias lo perdieron todo en un voraz incendio que los sorprendió la madrugada de este viernes y que calcinó por completo el barrio Ramírez de la localidad de Santa Fe, en el suroriente de la capital del país. El propio alcalde de Bogotá acompañó a los damnificados y escuchó atentamente sus peticiones. Señor alcalde, con todo respeto, le pedimos que no nos vayan a sacar con el cuento de aquí que pagó un mesecito y arriendo 2 mesecitos y después nos dejan, como pasa en muchas partes del país y en esta ciudad, nos dejan a nuestra suerte. El mandatario fue contundente en que las ayudas serán pensando en un plazo largo y no momentáneo. Vamos a trabajar para que primero tengan unos apoyos de urgencia hoy mismo, para que tengan dónde dormir, qué comer, reciban kits de noche, kits de cocina y además el apoyo para el arrendamiento, que va entre 1.100.000 y 1.400.000 dependiendo del núcleo familiar. Eso puede ir hasta 6 meses, pero como les decía, la población con razón me dice, necesitamos no solamente soluciones temporales, sino una solución de fondo. Las causas del incendio aún son materia de investigación. Sin embargo, las primeras hipótesis apuntan a que se trató de una pipeta de gas que estalló en una de las casas, y el terreno y los materiales de las viviendas ayudaron a que el fuego se propagara rápidamente.
Y las autoridades investigan las causas de un grave incendio que se registró en una de las bodegas de la Sociedad Portuaria de Cartagena. Hey, ¿qué quita eso ahí? Este video grabado por los operarios muestra el momento exacto en el que se origina la fuerte explosión que dio lugar al voraz incendio en una bodega de Contecar, empresa que hace parte de la Sociedad Portuaria de Cartagena, uno de los puertos más importantes del país. Hay una conflagración que adquiere ribetes ya de tragedia, de circunstancias catastróficas. Al parecer habían algunos insumos químicos. Se inició el incendio y lamentablemente explotó. La emergencia dejó como saldo la pérdida total de una bodega dividida en 4 módulos y el colapso de su estructura. Por fortuna no se registraron personas fallecidas ni heridas y solo algunas afectadas por la inhalación del humo. El Instituto Nacional de Medicina Legal identificó los restos del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Patiño Rosselli, fallecido en el Holocausto del Palacio de Justicia en 1985. Aunque los restos del magistrado habían sido entregados en 1985, dicha entrega tuvo errores. Hace pocos días y 39 años después del Holocausto del Palacio, le notificaron a la familia que los verdaderos restos del magistrado Patiño Rosselli se encontraban en otra ubicación. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia concedió la libertad al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, en el marco de su condena por parapolítica. Ramos fue condenado en 2021 a 9 años y 7 meses de prisión. Ya descontó 3/5 partes de su condena. Para la Corte, abro comillas, existen razones suficientes para pronosticar que no volverá a delinquir, cierro comillas. Hubo un nuevo desplazamiento masivo en el municipio Magüí Payán, en la región de Telembí, en Nariño. Los fuertes enfrentamientos entre grupos armados sacaron de sus hogares a más de 2.000 personas. Ya son 5 días de enfrentamientos entre las disidencias, el ELN y los grupos paramilitares que hacen presencia en la región. Hasta el Salón Comunal de la zona urbana de Magüí Payán siguen llegando los desplazados que huyen de los fuertes combates entre los grupos armados que azotan la región cordillera en Nariño. En Pueblo Fantasma se han convertido 15 veredas del municipio de Magüí Payán, las riberas del río Patía. Hoy están desplazados cerca de 2.500 a 3.000 familias. Las tengo en la zona urbana y tengo miedo porque hay veredas confinadas, otras se desplazaron. Tengo miedo que vaya a haber una masacre. Por eso pedimos el apoyo al gobierno nacional, al gobierno departamental, a la ONU, a la OEA, a la Cruz Roja, que por favor nos ayuden en esta situación que hoy nos tiene consternado, nos tiene preocupado. Son desplazados que se suman a los que abandonan Cumbitara, un desplazamiento que se da a menos de 12 horas de que se han instalado los diálogos sociales en Samaniego. En el entretanto, Segundo Virgilio Imbachí, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Porvenir en zona rural de Leiva, fue asesinado por hombres armados. La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera denunció una reducción en la carga disponible. Por lo menos 50.000 vehículos se quedaron sin carga el último año. La facturación de las empresas de transporte de carga en 2023 fue de 16.5 billones de pesos, registrando una reducción del 7.7%. Nosotros hicimos un cálculo en los principales puertos, el año pasado se dejó de mover 1,5 millones de toneladas, que si las hubiéramos movido hubieran requerido más de 50.000 tractomulas en promedio. Y este año pues sigue presentándose la misma tendencia. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no se ha podido ejecutar un plan de reactivación económica que tanta urgencia pues tiene el país de este. Afirma la dirigente gremial que se perdieron 9.943 millones de pesos por piratería terrestre. Innumerables bloqueos, cierres viales que nos obligan a tomar rutas alternas que obligan a un mayor consumo de combustible y como las vías no están en buen estado, pues también genera un mayor gasto en mantenimiento. Más la ola de inseguridad también genera que muchos de los vehículos tengan que tomar rutas con ciertas restricciones viales, pues son víctimas de atraco o de hurto. En los 2 primeros meses del año se reportaron cerca de 80 bloqueos en las vías. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le hizo un llamado a las autoridades nacionales para que tomen medidas con alias Satanás, principal responsable del aumento de la extorsión en Bogotá.
Autoridades distritales realizaron el segundo Consejo de Seguridad del año y la extorsión sigue siendo el delito de mayor crecimiento, con un aumento del 51% respecto al año pasado. En lo corrido del 2024 van 327 casos y en 75 de ellos se ha presentado afectación al patrimonio. El alcalde aseguró que alias Satanás sigue siendo uno de los principales responsables. Y nosotros sí queremos pedirle al Gobierno Nacional, al Ministerio de Justicia, al IMPEC, no es posible que este alias Satanás siga extorsionando desde las cárceles. De hecho, en el caso que se presentó en la localidad de Kennedy en las últimas horas, el distrito tiene serios indicios de que habría sido orquestado por alias Satanás. Justo coincide la ocurrencia del hecho de ayer con la liberación del control sobre este criminal. En la cárcel de la Tramacúa, donde está recluido, tuvo mucho más acceso a mecanismos de comunicación y a contacto con personas al exterior de la cárcel. El IMPEC comunicó a través de un comunicado que a alias Satanás le hacen controles estrictos desde la cárcel. El ministro, o mejor, el expresidente Álvaro Uribe calificó como inaplicable la iniciativa para promover una ley de punto final al conflicto armado. Sin embargo, dijo que es viable estudiar amnistías solo para temas políticos. El expresidente Álvaro Uribe publicó esta carta en sus redes sociales en la que cuestiona una iniciativa impulsada por los desmovilizados de las FARC, quienes piden que se cree un tribunal para dar cierre al conflicto armado. La ley de punto final es inaplicable en Colombia. De manera pública he propuesto una amnistía política por una vez, no penal, para recuperar derechos políticos de condenados. El exmandatario, en este video que acompaña la carta, explica que se puede analizar una amnistía política, pero no judicial. Confieso que tengo interés en mis compañeros de gobierno, condenados por nombrar un notario o por renovar un contrato a un médico. No se robaron un peso. La propuesta de los ex-FARC también fue apoyada por el recién extraditado exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. El Centro Democrático anunció que toda su bancada votará negativamente el proyecto impulsado por el gobierno para que los congresistas puedan cambiar de partido político. En el Congreso hay división por el proyecto que presentó el Pacto Histórico para que los parlamentarios puedan cambiarse de partido sin sanciones por doble militancia. El Centro Democrático anunció que se opondrá a dicha iniciativa, pese a que algunos de sus congresistas inicialmente apoyaron el proyecto. Creemos que es una reforma oportunista y facilista que no contribuye a resolver los problemas fundamentales que enfrenta la democracia. Cambio Radical también criticó el proyecto. Tramitar un artículo para generar condiciones a un partido político, concretamente al partido de gobierno, pensando en las elecciones del 2026, es una jugadita. Por su parte, un sector del Partido Liberal y los Verdes respaldan la iniciativa. La política en Colombia tiene que ser reorganizada de manera inmediata. La realidad es que hoy no hay un solo partido político que represente una total coherencia para los electores en el país. El proyecto ya fue radicado y se espera que en los próximos días inicie su debate. El Contralor General en funciones, Carlos Mario Zuluaga, se ofreció como mediador en la millonaria controversia entre la Cancillería y la empresa Thomas Breck. Zuluaga convocó para el próximo martes a una mesa de trabajo entre las partes para tratar de llegar a un acuerdo sobre el contrato por 599.000 millones de pesos que el gobierno se niega a firmar. El del suministro de pasaportes que el exsecretario general de la Cancillería le adjudicó a Thomas Gregg sin el aval de sus jefes. Este interés de la Contraloría es única y exclusivamente con el objeto de escuchar las partes y de revisar si es posible que se pueda avanzar en un acuerdo que permita resolver este problema y garantizar la continuidad en la prestación del servicio de expedición de pasaportes para todos los colombianos dentro y fuera del país y por supuesto evitar, como le corresponde a la Contraloría, la ocasión de un detrimento al patrimonio público de los colombianos. Quedó firmado el nuevo contrato para el dragado del puerto de Barranquilla. Ya hay contrato de dragado para el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Cor Magdalena firmó el acta de inicio de los trabajos del 2024 con el consorcio chino Shanghai Pan American Dragon. El principal reto del contratista, mantener la profundidad del calado en 10 metros. El gran reto que ahora nos acude es que podamos mejorar estas profundidades
y eso se tiene que traducir en competitividad. El contrato se suscribió por 6 meses. La inversión será de 59.000 millones. Se intervendrán 1.980.000 metros cúbicos de sedimento, pero hay recursos disponibles para dragar hasta diciembre. Es que nuestro proyecto de Río Magdalena sigue vigente y vamos a intentar para el segundo semestre del año 2024 tener un proceso de dragado que llegue hasta 31 de julio del año 2026. Durante el año pasado se movieron 150 millones de toneladas en el puerto de Barranquilla. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, llamó la atención del gobierno tras el asesinato de uno de los cabecillas de la banda La Terraza, que adelanta conversaciones con el Ejecutivo. Según los registros judiciales, Edison Rodolfo Rojas, alias Pichigordo, era el cabecilla de la banda delincuencial La Terraza, que hoy está sentada en los diálogos urbanos que promueve el gobierno nacional en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Tras su asesinato en una balacera en el barrio El Poblado, el alcalde Federico Gutiérrez dijo que ya habló con el alto comisionado de paz Oti Patiño por el posible impacto que puede traer en la mesa el crimen. A altas horas de la noche pude hablar con él, entendiendo el contexto que podría tener esto justamente y el impacto en la mesa que tiene en la cárcel de alta seguridad de Itagüí de parte del gobierno nacional. Alias Pichigordo fue investigado por el asesinato de 2 policías de antinarcóticos en 2012. En ese mismo año también fue señalado de participar en la masacre de 9 personas en Envigado. Por fraude procesal y falso testimonio fueron condenados a 7 años y medio de prisión Héctor Mario Díaz, dueño del Hotel Irotama Resort, y Margarita Perdomo, directora jurídica del mismo. La decisión del Juzgado Cuarto Penal de Santa Marta también cobijó a 3 trabajadores del hotel. El juez afirmó que pudo comprobarse que se valieron de falsas declaraciones para evitar que se concediera la expedición de una licencia de construcción a otro proyecto hotelero. La defensa de los condenados apeló la decisión del juez, que debe ser resuelta por el Tribunal del Magdalena. El gobierno prepara un decreto para incluir la denominación no binario en las cédulas de ciudadanía. En el borrador de decreto publicado por la presidencia se detalla que la persona podrá escoger dicho género en su documento de identificación para dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional que protegió el derecho a elegir de forma autónoma la identidad de género. Y el operador del mercado energético XM reportó una nueva caída en el nivel de los embalses para la generación de energía. De acuerdo con el reporte de XM, operador del mercado energético, el nivel de los embalses bajó a 40,4%, mientras hace un mes se ubicaban en 54,1%. El descenso por las bajas lluvias viene afectando a la mayoría de las plantas de generación de energía hidráulica. Pese a la disminución, aún se mantienen por encima del mínimo de riesgo de 36,09%. Las térmicas siguen siendo el respaldo para garantizar el abastecimiento de energía en todo el país. Tenemos un margen para seguir avanzando y superar este fenómeno del Niño, que yo creo que ya está pasando la peor temporada, ¿no? Entonces esperamos que ya pasó febrero y los primeros días de marzo, entonces ya esperamos seguir avanzando para superar la provisión del servicio sin ningún riesgo grave. La tendencia de los embalses se mantendría hasta finales del mes de marzo. La representante a la Cámara por Cundinamarca, Alejandra Vázquez, denunció que las 4 empresas que buscan quedarse con el contrato del Plan de Alimentación Escolar en el municipio de Soacha, en Cundinamarca, tienen investigaciones por corrupción o por irregularidades en la entrega de las raciones. Desde el Congreso de la República denunciaron que las 4 empresas interesadas en contratar en el PAE en el municipio de Soacha tienen líos por corrupción o por mal manejo del plan de alimentación. Contrataciones amañadas y estructuradas y organizadas, otras van relacionadas a exdiputados que tienen una presunta red, digamos, de contratación a nivel de Cundinamarca. Piden que las autoridades intensifiquen los controles de vigilancia del contrato que alcanza los 20.000 millones de pesos. Documentación falsa para poder ganarse este tipo de licitaciones y, por supuesto, irregularidades en la alimentación. Inclusive hay unas denuncias de una empresa en Medellín
por presunta intoxicación en un hospital. Desde el legislativo también denuncian que en cuestión de meses se aumentó en miles de millones el valor de dicho contrato. Una encuesta reveló que el presidente Joe Biden obtuvo una reacción positiva tras su discurso del Estado de la Unión. El expresidente de Honduras es declarado culpable de narcotráfico. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. La Unión Europea, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos llevarán a cabo un corredor de ayuda humanitaria para el pueblo palestino el fin de semana, en medio de la crisis humanitaria que vive Gaza por el asedio constante de Israel y Hamas. Una nueva encuesta en Estados Unidos reveló que más de 6 de cada 10 estadounidenses que vieron el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Joe Biden tuvieron una reacción positiva. Entre un 62% y un 38% de los espectadores dicen que las políticas propuestas por el actual mandatario llevarán a Estados Unidos en la dirección correcta. Luego de 2 semanas de juicio, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue hallado culpable por un jurado en Nueva York de haber colaborado con narcotraficantes y haber utilizado la estructura estatal para permitir que toneladas de cocaína ingresaran a Estados Unidos. La sentencia será leída el 26 de junio. ¿Han oído hablar de la reduflación? Es un término que se empieza a usar en todo el mundo. ¿Qué significa? Es una práctica de algunas compañías de alimentación que cobran el mismo precio por un producto y en algunas ocasiones ofrecen por ese producto menos cantidad de la que venían entregando, con lo cual terminan encareciendo el producto. El debate se inició esta semana cuando Cookie Monster, el amado come galletas de Plaza Sésamo, se pronunció a través de su cuenta en X para manifestar su descontento contra la reduflación, una práctica que por estos días de alta inflación están utilizando las compañías de alimentación para reducir el contenido o tamaño de los bienes de consumo sin que este cambio vaya acompañado de una reducción en su precio. Odio la reduflación. Mis galletas son cada vez más pequeñas, dijo Cookie Monster, a lo que agregó: supongo que tendré que comer el doble de galletas. A la queja del come galletas salió al paso el presidente Biden. But in fact, some of the small snack companies, you won't and think you won't even notice what they're doing. When they charge you just as much for the same size bag of potato chips, only has a hell of a lot fewer chips in it. I'll tell you who did notice, the Cookie Monster. He pointed out his cookies are getting smaller, paying the same price. I was stunned when I found out that actually happened. En Colombia esta práctica también está siendo aplicada a algunos productos. Los chicles, los halls, las barritas, el café, el azúcar, cosas de que suben el precio y le bajan el gramaje. Pero no son los únicos. Los helados, usted los coge, son más pequeños, pero les han subido ya 2 veces este año. En Colombia, las leyes se suponen protegen a los consumidores. Ese fenómeno no es nada aconsejable y en Colombia no se podría dar por una gran razón, porque el artículo 13 constitucional de nosotros dice que por ley de la República se emite la moneda, pero además hay un control de pesas y medidas. Sin embargo, la realidad es otra. Yo tengo aquí la libra de azúcar 450 gramos y el café viene por 212 gramos, la media libra. Son 38 gramos menos. Lo que está pasando para los expertos no es otra cosa que encarecer el producto. Por eso en algunos supermercados en Francia ya se están poniendo avisos para advertir a los compradores sobre esta modalidad de las empresas de cobrar lo mismo, pero poner menos cantidad en los paquetes. Así que preste atención la próxima vez que vaya al supermercado. El gobierno alista una reducción en las tarifas del servicio de aseo y recolección de basuras. 11 millones de usuarios se beneficiarán. A través de un proyecto de resolución, la Comisión de Regulación de Agua que dirige Ruth Quevedo alista una medida que ha denominado un paso adelante en justicia tarifaria y que busca reducir los costos de la recolección de basuras. Bueno, el alivio consiste en que hemos hecho un cálculo técnico riguroso para reconocer las productividades de las empresas, es decir, son empresas eficientes y en la medida en que son más eficientes se hace un traslado a los usuarios que los benefician porque disminuyen las tarifas.
La reducción en la tarifa se daría a partir de mayo y equivaldría en promedio a 600 pesos mensuales. Según la CRA, pocas empresas dominan este mercado. Son 5 grandes grupos económicos, controlan el 75% de la operación total, y si llegáramos a 15 grupos empresariales estamos hablando ya del 85% de la operación total, es decir, hay concentración de mercado. El gobierno anunció un aumento de 12% en el subsidio al desempleo que se paga a través de las cajas de compensación familiar. La superintendente de subsidio familiar encargada, Caterine Monroy, anunció el ajuste en el pago del subsidio al desempleo, que el año pasado las cajas otorgaban hasta por 1.740.000 pesos por afiliado y que este año quedará en 1.950.000 pesos. El subsidio lo pueden reclamar quienes cumplan el requisito de estar claramente desempleados, en segundo lugar, que hayan estado afiliados a caja de compensación, por ejemplo, trabajadores dependientes. ¿Cuál es el procedimiento para acceder al subsidio de desempleo de las cajas de compensación? Bueno, lo primero es que tiene que revisar que efectivamente cumpla los requisitos ya mencionados, tiene que acudir a la caja de compensación a la cual haya hecho la última cotización y allí debe llenar unos formularios. Según la superintendente, el año anterior las cajas de compensación entregaron subsidios al desempleo por más de 638.000 millones de pesos. Bancolombia anunció una reducción en las tasas de interés para créditos de vivienda. A través de sus plataformas tecnológicas, Bancolombia informó que comienza una reducción de sus tasas de interés para la financiación de vivienda. La reducción es de 4%, dejando la tasa efectiva anual en 12%. Asobancaria dice que las condiciones están dadas para que otros bancos también bajen intereses. Hay elementos que nos llevan a pensar de que va a ser mejores las condiciones para el segundo semestre. El Banco de la República ha iniciado la dinámica de bajada de tasas, hemos visto lo que ha pasado con la inflación que ya está por debajo del 8%. Las condiciones dan para que las entidades financieras autónomamente deciden si quieren bajar tasas o no. Ya en el ejercicio de sana competencia miraremos cómo responden las demás entidades financieras. El Comité de Ecopetrol rechazó los candidatos propuestos por el Ministerio de Hacienda para conformar la nueva junta directiva de la empresa. El Comité de la Petrolera reunida este viernes hizo una nueva evaluación sobre la plancha propuesta por el gobierno para lo que será la nueva junta directiva de Ecopetrol. Los nombres postulados por el Ministerio de Hacienda no fueron avalados por la junta directiva de la compañía, que rechazó la plancha en su conjunto. Esta semana ya había sido devuelta la plancha por una inhabilidad constitucional de Ignacio Pombo Villar, reemplazado por Álvaro Torres Macías, cargo para representar a las regiones productoras de hidrocarburos. Sin embargo, este cambio no fue suficiente, ya que ninguno de los 4 nuevos nombres que busca el gobierno incluir en la Junta fueron aceptados, al parecer por no cumplir con los requisitos profesionales para ser parte de la misma. Se trata de la excongresista Ángela María Robledo, la viceministra de Ambiente Lilia Tatiana Roa Bendaño, el viceministro de Trabajo Edwin Palma y el exsenador Guillermo García Realpe. El Ministerio de Hacienda tendrá que evaluar nuevos nombres o si buscará un consenso para la nueva Junta de Ecopetrol antes de la Asamblea de Accionistas del 22 de marzo. El Banco de la República reportó un incremento de la deuda externa colombiana al cierre de 2023. El informe del Banco de la República muestra un incremento de la deuda externa del país al cierre de 2023, la cual llegó a 196.360 millones de dólares, representando un alza del 6,8% frente al año anterior. La deuda creció, aunque a menor ritmo, por la estabilidad en el precio del dólar. Esperaríamos que el dólar por lo menos se mantuviera establemente y no tuviera muchas variaciones respecto a lo que fue el año anterior. Como proporción del Producto Interno Bruto PIB, la deuda subió a 53,7%. Preocupa la situación fiscal de 2024, que llevará a un mayor endeudamiento. Sí se esperaría que si hay una necesidad de recursos financieros, el gobierno buscará otras fuentes de financiación. La deuda pública subió a 112.970 millones de dólares, para un aumento de 7,9%. La Superintendencia de Sociedades pidió a las autoridades de Panamá rastrear bienes en ese país relacionados con una pirámide señalada de captar más de 90.000 millones de pesos.
La Superintendencia de Sociedades y la Fiscalía investiga otra pirámide que prometía millonarias ganancias con inversiones en el sector ganadero. En este caso, las autoridades indagan el paradero de los recursos captados y si parte del dinero terminó en cuentas en Panamá. Las víctimas en este caso se pronunciaron y le piden a las autoridades rastrear la totalidad del dinero. Vamos a solicitarle a un juez de la República la suspensión del poder dispositivo, el embargo y posterior secuestro de unos bienes que están registrados a nombre de unas sociedades que aún no están intervenidas por parte del Estado colombiano en esta debacle de la captación de la sociedad ganadera. Las autoridades indagan si la estafa en el sector ganadero alcanza los 90.000 millones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,11% a 1.298 puntos. La acción preferencial del Banco da Vivienda fue la que más subió, con una valorización de 3,53% a 21.140 pesos. La acción preferencial de Bancolombia fue la que más bajó, con una pérdida de 3,04% a 31.900 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Interconexión Eléctrica ISA, al movilizar más de 15.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,22% a 18.200 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.905 pesos con 45 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.780 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.281 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.85. El azúcar se transó en 21,18 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77.79. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $81.83. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.055 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.